Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Mariana Knude y el teórico que les voy a dar hoy es sobre sistemas cerámicos. Para comenzar, quisiera hacerles una breve introducción en el tema, mostrándoles cómo han ido evolucionando estos materiales. Han surgido muchas cerámicas a lo largo del tiempo y conforme van surgiendo nuevas, otras van siendo desplazadas hasta incluso desaparecer del mercado. Esto no es exclusivo de las cerámicas, de hecho ocurre con todos los materiales odontológicos. El tiempo que perdure un material en el mercado va a depender de la relación precio-calidad y esto va a incidir evidentemente en la demanda que tendrá ese producto. En el año 1903 se comienza a utilizar la cerámica feldespática. Esta fue la primera cerámica que se utilizó para confeccionar coronas y se utilizaba solamente para el sector anterior, de canino a canino, porque en la región posterior se fracturaba. Si bien esta cerámica era muy estética, carecía de resistencia, es decir, que era muy frágil. Este problema de la baja resistencia se vino a solucionar en la década del 60 con el desarrollo de un sistema metal cerámico. Es decir, se combina esta cerámica feldespática a modo de recubrimiento de un núcleo metálico que es lo que le aporta la resistencia. Esto fue toda una revolución y se comenzó a realizar coronas en el sector anterior, posterior y también prótesis fija. En la década del 80, a esta cerámica feldespática se le comienza a modificar la composición química de modo de potenciar o mejorar sus propiedades mecánicas. Y es así que surgen las cerámicas reforzadas con cristales de elevada resistencia, también denominadas vitrocerámicas. Las primeras que surgen a base de leucita y luego cristales de ortofosfato y disilicato de litio, que a modo de ejemplo de estas cerámicas se encuentran los muy conocidos sistemas cerámico Empress en los años 80, Empress 2 en los 90 e IMAX en el año 2000. Y con la evolución de estos sistemas cerámicos libres de metal, se pudo realizar restauraciones como coronas, carillas, onlays, inlays y prótesis fija para el sector anterior. En 1996 surge el sistema INCERAM, que consiste en un núcleo cerámico resistente que es revestido con una cerámica feldespática, con el que se confecciona restauraciones para el sector anterior y posterior, con excelentes resultados. Este sistema podríamos decir que es similar al sistema metal cerámico, desde que combina un núcleo resistente con una cerámica feldespática como recubrimiento, con la diferencia de que el núcleo era cerámico. A partir del año 2005 se introduce el circonio en la odontología. El sistema lava fue uno de los primeros que surgía con la característica principal de su elevada resistencia, por lo que era ideal para el sector posterior. El problema que tenía o inconveniente era su elevada opacidad. Por eso es que se utilizaba, si por ejemplo se necesitaba utilizar en el sector anterior, se tenía que primero confeccionar el núcleo en circonio y luego se lo revestía con una cerámica feldespática. Con el tiempo se comienza a investigar, se comienza a modificar la composición también del circonio, buscando mejorar la estética del material, y es así que surgen diferentes generaciones de circonio, en donde se va logrando mejorar las propiedades ópticas del material, a través de la circonia translúcida. A partir del año 2015 surgen las cerámicas híbridas, que consisten en infiltrar con polímeros en estado líquido a una matriz cerámica, y como resultado se obtiene un material más flexible. Esto es a grandes rasgos entonces cómo ha evolucionado los sistemas cerámicos, y hoy en día contamos con una gran variedad de materiales que difieren en sus propiedades ópticas y mecánicas. Conforme va pasando el tiempo y evoluciona el material, también lo hace la forma en que se procesa la cerámica y se consolida una restauración. Y es así que han surgido diferentes formas de procesarla.
La primera metodología que se utilizó fue la condensación, que se realizaba sobre hojas de platino adaptadas sobre un troquel. El mayor inconveniente era la porosidad de la capa interna debido a la dificultad de adaptar la cerámica a la lámina metálica. Por esta razón se propuso la condensación sobre un troquel refractario, es decir, resistente a altas temperaturas. Una vez condensada, se llevaba a un horno para su sinterización. En 1960 surge las coronas metal cerámica, donde la condensación se realizaba sobre un núcleo metálico. Esto le permite hacer una restauración más resistente. Este tipo de restauración todavía se sigue utilizando y nos ha dado excelentes resultados. Posteriormente, la condensación de la cerámica se comienza a realizar sobre núcleos cerámicos, que al comienzo no eran muy resistentes, pero luego con el tiempo se fue mejorando. Y hoy por hoy se pueden realizar restauraciones muy resistentes, pero con la ventaja de que también es más estética que la anterior, es decir, que la metal cerámica. Más adelante surge la presofusión. Es un método donde la cerámica se funde e inyecta en una cámara de moldeo obtenida a partir de un patrón de cera. Este proceso permite obtener solo el núcleo o la estructura de anatomía completa en cerámica, por ejemplo, una corona. Posteriormente surge la tecnología CAD/CAM. En 1970 aparecían los primeros modelos que al principio presentaban algunos inconvenientes, pero con el tiempo se fueron perfeccionando y hoy en día esta tecnología es muy precisa. Hoy en día, si bien se utilizan todas estas metodologías, la tendencia actual es utilizar en mayor medida la tecnología CAD/CAM por todos los beneficios que brinda. Con respecto a la condensación, esta técnica actualmente se realiza sobre núcleos metálicos o cerámicos. Se la conoce también como técnica de capas o de revestido. Como definición, podemos decir que se consideran materiales cerámicos aquellos productos de la naturaleza inorgánica formados mayoritariamente por elementos no metálicos que se obtienen por la acción del calor y cuya estructura final es parcial o totalmente cristalina. En cuanto a su composición original, se presentaba en polvo y sus componentes eran el feldespato, es su componente principal en un 75-85%, facilita la fusión de los diversos componentes durante la cocción y luego de la fusión, que es a unos 1100 grados, se vuelve un material vítreo, viscoso y transparente, que es en definitiva la fase vítrea, va a constituir la fase vítrea. El cuarzo es un tipo de sílice que aumenta la resistencia de la cerámica, se agrega hasta un 15-20% porque si no disminuye demasiado la translucidez. El caolín es un mineral que mejora la maleabilidad de la cerámica antes de su cocción, es opaco, también por eso se lo utiliza a bajas concentraciones. Los fundentes son los que disminuyen las temperaturas de cocción o fusión. Y por último, los óxidos metálicos que le aportan el color. Todos estos componentes constituyen el polvo que al mezclarlo con agua destilada se forma una pasta que se va a modelar sobre un troquel. Y luego eso se va a llevar a un horno donde se produce la ceramización. Ahí el material va a cristalizar y se obtiene una estructura mixta formada por una fase vítrea y cristalina. El tratamiento de la ceramización permite la formación de la fase cristalina por enucleación y crecimiento de los cristales. Esta es la composición básica original de la cerámica feldespática, pero actualmente se ha modificado para mejorar sus propiedades y de ahí que se han desarrollado nuevas cerámicas feldespáticas. ¿Por qué la cerámica es un material tan atractivo desde el punto de vista ontológico? Porque tiene determinadas características que tienen que ver con sus propiedades. Entre ellas, su alta estética debido a la fase vítrea, que le otorga translucidez, al igual que el esmalte. Tiene gran estabilidad química, ya que no se altera con el tiempo en el medio bucal. El color de la cerámica permanece inalterado con el tiempo. Tiene buena dureza,
o sea, resistencia al desgaste. Tiene buena lisura superficial, esto lo hace que sea muy biocompatible. Esa lisura está dada por el glaseado. El glaseado podríamos decir que es una capa protectora que sella las porosidades de la cerámica, porque la cerámica es muy porosa. Además le brinda un brillo y lo protege, hace que la restauración dure más en el tiempo. El glaseado se hace con glazers, que son cerámicas más diluidas, y bueno, también tiene baja conductividad térmica. Todas ellas podemos decir que son aspectos positivos del material o características que la destacan. También con respecto a sus características o propiedades mecánicas, las cerámicas son rígidas, frágiles y porosas. Este es su punto más débil y dentro de ellas la baja resistencia a la fuerza flexural. Estas características son las que hacen que las cerámicas feldespáticas se fracturen y hace que requiera de una estructura resistente, como por ejemplo un metal, es decir, un apoyo metálico. Y es así que surge la restauración metalcerámica con la finalidad de dar solución al problema de la baja resistencia flexural y poderse utilizar también en el sector posterior, como restauraciones individuales o incluso en prótesis fija. Como características podemos decir que esta restauración tiene mayor resistencia y durabilidad, tiene buen ajuste marginal, pero una menor estética, porque al tener metal por debajo de la cerámica le quita translucidez, por lo que la restauración se ve con mayor opacidad. Esta restauración tiene excelente sobrevida, de 96% a los 10 años o incluso más, que a pesar de estar conformada por materiales tan distintos como pueden ver por un lado el metal que se denomina cofia metálica o también se lo denomina casquete o núcleo, y por otro lado la cerámica feldespática que lo reviste para darle la estética, el éxito de su longevidad radica en la unión entre ambos. En esa unión van a intervenir tres mecanismos. Por un lado, una unión mecánica que se da a través de un arenado superficial que le aporta rugosidad, que es el láser laboratorio. Además, intervienen fuerzas compresivas sobre la estructura metálica. Sucede que cuando solidifica la cerámica y debido a su coeficiente de expansión térmica, por ser menor a la del metal, cuando ella contraiga va a quedar retenida sobre él. Y también se da además una unión química, esto nos habla de una unión sólida que se da debido o gracias a los óxidos del metal. La cerámica al fundirse y el metal al generar óxidos se produce una especie de unión química entre ambos. La cofia metálica de la restauración metalcerámica puede ser confeccionada en cualquiera de estas aleaciones. Puede ser una aleación altamente noble, como oro, platino, paladio, oro, platino, plata u oro, paladio. En aleaciones nobles, como plata, paladio. Y también en aleaciones predominantemente base, como níquel, cromo y cromo, cobalto. De todas estas, la más utilizada es la de cromo-níquel. Esto es porque es una aleación más económica, entonces al paciente le conviene. Y para que esta unión sea un éxito, se debe considerar que por un lado el coeficiente de expansión térmica de la cerámica de recubrimiento debe ser levemente inferior al del material de la infraestructura, que en este caso es metálico, pero podría ser también cerámico, como vamos a ver más adelante. Es decir, que tiene que haber compatibilidad entre ambos coeficientes, porque de lo contrario la que se va a ver afectada es la cerámica de recubrimiento, que se fracturaría al solidificar por contraer más de lo debido. Esa aleación debe ser capaz de dar lugar a la formación de óxidos que nos van a dar la unión química con la cerámica. Y con respecto a la temperatura de fusión, podemos decir que el rango de fusión de la aleación utilizada debe ser mucho mayor que la temperatura de fusión de la cerámica de revestimiento, porque si no, al sinterizar la cerámica se fundiría el metal, si su rango de fusión fuera menor.
Bueno, hasta ahora vimos el sistema metal cerámico, vimos que estaba constituido por la conjunción de una aleación y de una cerámica, que la unión entre ambos era muy buena y que por eso la restauración era muy duradera y que por eso hasta el día de hoy la estamos utilizando. Sin embargo, la estética de esta restauración era su punto débil, porque la presencia del metal debajo de la cerámica le resta estética, porque pasa a predominar la opacidad. Esto llevó al desarrollo de los sistemas cerámicos libres de metal, con el objetivo de lograr una mejor estética. Estos sistemas están constituidos por diferentes tipos de cerámica, es decir, con diferentes composiciones y en diferentes presentaciones comerciales. Pero, ¿por qué es que se pueden combinar siendo distintas? Bueno, esto se debe a que el coeficiente de expansión térmica está ajustado, o sea, que esto permite que la cerámica feldespática, al enfriarse, luego de ser sinterizada, no genere tensiones en la unión entre ambas, ya que esto podría derivar en la formación de microfisuras. La ventaja de estos sistemas libres de metal es que se pueden confeccionar restauraciones resistentes y a la vez con mejor logro estético, en relación a la restauración metal cerámica. La restauración totalmente cerámica se consolida entonces gracias a los sistemas cerámicos, cuando es posible combinar diferentes cerámicas con diferentes propiedades mecánicas y ópticas. En la foto pueden ver cómo está constituida una corona que tiene en su conformación dos cerámicas. Una capa interna, que es más opaca, es una cerámica más resistente, que vendría a ser o a ocupar el lugar de la cofia metálica de la restauración metal cerámica. Y por encima de ella se ve una capa más gruesa de una cerámica feldespática, mucho más translúcida y por ende más estética. Este tipo de restauración, que se denominan estratificadas, se continúan utilizando hasta el día de hoy, pero con el avance de los materiales se ha logrado confeccionar la corona con un solo tipo de cerámica, que son resistentes y estéticas. A este tipo de restauración se la denominan monolítica y las vamos a ver más adelante. La clasificación de las cerámicas es muy variada porque se las puede clasificar de diferente forma. Una de ellas es de acuerdo a la composición química, que es la más difundida porque la composición es la que determina las propiedades del material. Pero en los libros van a encontrar clasificaciones también de acuerdo a la temperatura de fusión, de acuerdo a resistencia, a su capacidad de ser grabadas, y de ahí que las cerámicas se dividan en gravables y no gravables. También de acuerdo a su método de procesamiento. Esta clasificación ya tiene un tiempo, es muy básica, es muy clásica, porque las agrupa en tres categorías bien definidas. Por un lado están las cerámicas vítreas, que poseen fase vítrea y cristalina, y de acuerdo al predominio del vidrio o cristales, las va a subdividir diferenciando por un lado las feldespáticas, que son las que tienen predominio fase vítrea, y por otro lado las de disilicato, como una cerámica con predominio de fase cristalina, por sobre la vítrea. Luego está el grupo de la cerámica infiltrada con vidrio, que es la cerámica InCeram. Esta cerámica es una categoría aparte porque está constituida por un núcleo central de óxido de aluminio. Está altamente sinterizado, en donde se inyecta un vidrio de lantano en estado fundido. Esta cerámica también tenía distintos tipos de alúmina, de circonio, cada uno de ellos con sus características propias. Y después un tercer grupo denominado oxidocerámicas, que también en la literatura figura como cerámicas policristalinas. Son de alta temperatura de fusión, son altas en óxidos. Estos óxidos, como el circonio y la alúmina, le aportan mayor resistencia, pero por otro lado le restan estética, porque le da mayor opacidad. Estas cerámicas no tienen fase vítrea en su composición. Esta es una clasificación más actualizada, es del 2015.
Esta clasificación las agrupa en 3 categorías: las cerámicas con matriz vítrea, donde incluye las cerámicas feldespáticas, las sintéticas, que también se las denomina vitrocerámicas o reforzadas con cristales, y se las llama sintéticas porque esos cristales se forman durante el proceso de sinterización, o sea, son el producto de la ceramización de la cerámica, o de la cristalización de la cerámica, perdón. E incluye las cerámicas infiltradas con vidrio, que en la clasificación anterior estaban en otra categoría aparte. Y bueno, y el otro grupo de cerámicas policristalinas entran todas las cerámicas que se han desarrollado a base de alúmina y circonio, pero que carecen de fase vítrea. Y lo novedoso de esta clasificación es la incorporación del tercer grupo, cerámicas con matriz resinosa, que también se han desarrollado diferentes tipos. En el transcurso del teórico vamos a ver qué características tiene cada una de estas cerámicas. Quería mostrarles una imagen de cómo se ve al microscopio la microestructura de las diferentes cerámicas. A la izquierda se ve la cerámica feldespática con predominio de la fase vítrea. Esto corresponde a la cerámica BM7 de Vita, a modo de ejemplo. Pero todas las cerámicas feldespáticas tienen la característica del predominio de la fase vítrea, y entre esa fase se halla el relleno, que es inorgánico. Al centro, una cerámica reforzada con cristales de disilicato de litio. Se distinguen claramente los cristales de disilicato y entre ellos se ve la matriz vítrea. A la derecha es una imagen de una cerámica policristalina en donde se ve la unión de los cristales, pero sin la fase vítrea entre ellos. La presentación comercial ha ido variando también, porque evidentemente al surgir nuevas tecnologías de procesamiento se debe adecuar la presentación comercial de la cerámica para esa tecnología. Inicialmente la cerámica se conseguía solamente en polvo, pero actualmente también se consiguen pastillas para inyectar mediante la técnica de presofusión, en bloques que pueden ser mono o policromáticos, y también en discos que son para fresar mediante la tecnología CAD/CAM. El laboratorio de la cerámica es una parte muy interesante, el conocer cómo se confecciona la restauración, las diferentes metodologías que puede utilizarse y cómo se pueden combinar entre ellas. La técnica de condensación utiliza la cerámica en polvo, que al mezclarla con agua se genera una pasta que se va a ir condensando con un pincel sobre una cofia metálica o cerámica. Se van superponiendo las diferentes capas de cerámica, de dentina, primero dentina, luego esmalte, y bueno, y por último translúcido, si el caso lo requiere. Esta técnica es ideal para cuando queremos lograr una muy buena estética o individualizar la restauración, porque su homólogo tiene determinadas características, como por ejemplo podrían ser bordes incisales de alta translucidez. La presofusión utiliza una pastilla que se funde con calor. Primero se debe confeccionar la cera de la futura restauración. Ella se inviste en un revestimiento y luego se la lleva a un horno para eliminar esa cera y generar así una cámara de moldeo, donde posteriormente se inyectará la cerámica fundida. Por eso la técnica se denomina presofusión, porque la cerámica se funde e inyecta en una cámara de moldeo. Con esta técnica se pueden hacer núcleos, estructuras monolíticas e incluso revestimientos para revestir núcleos. La metodología de la sinterización-infiltración da origen a las cerámicas infiltradas con vidrio, conocidas como InCeram. La restauración InCeram consistía en un núcleo cerámico muy resistente, fabricado con la técnica de slip casting. El óxido de aluminio compactado, sinterizado sobre un modelo refractario a 1120 grados.
Este proceso dura unas 10 horas aproximadamente. Produce un esqueleto poroso de alúmina, el cual se infiltra con un vidrio de lantano, el cual se calienta a más de 1000 grados por 4 horas. Así se obtiene un núcleo muy resistente. Pero además a este núcleo luego hay que revestirlo con una cerámica feldespática, con la cual se puede obtener la restauración. El inconveniente de esta técnica es el tiempo de laboratorio que demanda, porque por eso es que hoy en día prácticamente ya no se está utilizando. Las cerámicas para procesar por tecnología CAD/CAM vienen en discos o en bloques para ser fresados por fresas controladas por computadora. La gran ventaja que tiene esta técnica es el ahorro de tiempo, es decir, que en pocos minutos se puede fresar una restauración. Primero se hace un escaneado intraoral o un escaneo del modelo, luego se realiza el diseño de la restauración en un software y por último se hace el fresado del bloque o disco. Y con esta tecnología se pueden obtener cualquier tipo de restauración. Y se pueden fresar además otro tipo de materiales, no solamente cerámicas. En definitiva, esta tecnología tiende a desplazar a otros procesamientos de la cerámica, incluso el de la condensación, porque hoy en día los bloques vienen policromáticos también, por lo que una vez tallado, la restauración de tipo monolítica ya adquiere el aspecto final, sin la necesidad de usar una cerámica feldespática para lograr la estética adecuada. Una vez que conocemos todas las metodologías de procesamiento de la cerámica, debemos conocer las dos formas por las cuales el laboratorio confecciona una restauración. Una de ellas es la monolítica. Monolítico significa que la restauración está confeccionada en su anatomía completa con una sola cerámica. Por ejemplo, cerámica feldespática o disilicato o en circonio. Y esto es posible realizarlo hoy en día porque contamos con cerámicas muy estéticas y que además tienen buenos valores de resistencia. Esto tiene la ventaja de que simplifica y ahorra tiempos de laboratorio, porque la realiza en una sola etapa, que implica un procedimiento único, ya sea por CAD/CAM o por presofusión. Incluso si se precisara obtener un degradé en el color de la restauración, hay discos y bloques policromáticos que cumplen con esa finalidad. Y si la estética se quisiera mejorar, tenemos también la posibilidad de recurrir al maquillaje, que son tinturas que utiliza el laboratorio para corregir el color, si lo encontramos, por ejemplo, inadecuado o incorrecto. Una vez probada la restauración, si vemos que el color no es lo que esperábamos, entonces lo corregimos a través del maquillaje. Lo enviamos al laboratorio para que él lo corrija a través del maquillaje. Por lo tanto, esta técnica monolítica puede utilizar el maquillaje para mejorar la estética de la restauración. Por otro lado, la otra forma que tiene el laboratorio de confeccionar una restauración es a través del revestido. Para esto, la restauración se confecciona en dos etapas. Primero se confecciona un núcleo o cofia. Núcleo se denomina cuando se va a confeccionar una restauración individual y su estructura es cuando se va a realizar una estructura más voluminosa, por ejemplo, una prótesis fija. Estas estructuras primarias se confeccionan con una cerámica resistente, o puede ser también una aleación, y se pueden obtener mediante metodología de presofusión o por CAD/CAM. Posteriormente a esa estructura primaria se le va a revestir con otra cerámica con mejores propiedades ópticas. Ese es el revestido y se puede realizar a través de diferentes técnicas. Una de ellas es por condensación, que es a través de la técnica de capas, es decir, se van estratificando. Primero, en el caso, por ejemplo, de la restauración metal cerámica, se utiliza primero una capa de cerámica opaca y luego se va estratificando con cerámica de dentina, luego de esmalte. Eso ya lo había explicado.
Y esto fue entonces lo primero que se utilizó esta técnica, pero trajo el problema del chipping, es decir, la fractura de la cerámica de recubrimiento. Y dependiendo del defecto, de la gravedad del defecto, se podía solucionar con un desgaste, si era pequeño, o había que a veces recambiar la restauración, si el defecto era mayor. Esto llevó a que el revestido se comenzara a hacer con cerámicas más resistentes, a través de la presofusión, pero en realidad se vio que el fenómeno continuaba ocurriendo. Y más recientemente, gracias a los avances de los sistemas CAD/CAM, ahora también se puede confeccionar el revestido a través de esta tecnología y luego unir ambas, es decir, el núcleo y el recubrimiento, unirlos a través de un método adhesivo, o puede ser también por método de sinterización. Estas técnicas tienen sus pros y sus contras. Como aspectos positivos de la técnica monolítica es que evita el problema del chipping, que puede tener diferentes causas, entre ellas un mal diseño de la cofia, que no brinda suficientes apoyo o soporte a la cerámica feldespática, también por un enfriamiento brusco de la cerámica que genera estrés, por eso se recomienda el enfriamiento lento. Otra ventaja es que tiene mayor resistencia, porque al estar confeccionada con una sola cerámica, en caso que fuera de circonio, por ejemplo, tendría más de 1000 megapascales. El tallado es más conservador. Esto está en relación con lo anterior, es decir, si es más resistente, puedo hacer tallados más conservadores. Pero tiene el inconveniente de que la estética es menor. De todos modos, este aspecto ha mejorado mucho con los bloques policromáticos y las zirconias translúcidas. Esto es para el caso de que la restauración monolítica fuera confeccionada en zirconio. Y por otro lado tenemos las técnicas con revestido que recién vimos que se podía realizar con diferentes procedimientos, pero el mejor resultado estético se logra cuando lo hacemos por condensación, con la técnica de capas, porque esto permite trabajar el color desde lo profundo y la posibilidad de individualizar la pieza con respecto a su homólogo es mayor. Individualizar significa que reproduce exactamente o copia de manera fiel todos los detalles de la pieza homóloga o vecina. La mayor desventaja es la posibilidad de que experimente chipping o se fracture la cerámica de recubrimiento. Y como está confeccionada con una cerámica feldespática, tiene una menor resistencia total en comparación a la restauración monolítica. Bueno, a continuación vamos a dar qué características tiene cada una de estas cerámicas. Para comenzar con las cerámicas feldespáticas, ellas tienen una resistencia que es de aproximadamente 100 megapascales. Les recuerdo que esto corresponde a la resistencia flexural, ¿sí? Porque la compresiva es mayor. Su presentación comercial es en polvo, en pastillas y en bloques. Son cerámicas gravables y están indicadas para revestimiento de sus estructuras, o sea, núcleos, en carillas, coronas, inlays y onlays, pero siempre que las fuerzas sean leves o moderadas. Acá vemos algunas marcas comerciales de las firmas más conocidas, de Vita y de Vauclair. De Vita tenemos toda la línea BM. Cada número, el 7, el 9, el 13, indica a qué cerámica tiene que estratificar, digamos. Por el tema de la compatibilidad, ¿no? Que hablábamos hoy. Y bueno, tenemos también la PM9, Trilux Forte, que como pueden ver en la foto, se ve que es policromático. Ahí aparece la muelita y eso indica que es policromático. Y de la línea de Vauclair tenemos IMAX Ceram y IPS Style Ceram. Las cerámicas feldespáticas reforzadas con cristales de elevada resistencia, que se denominan vitrocerámicas,
tienen cristales de leucita, de mica, ortofosfato y disilicato de litio. Estos cristales le aportan mayor resistencia de hasta 400 megapascales sin comprometer la estética. Su presentación comercial es en pastillas para la técnica de inyección o en bloques para fresar por CAD/CAM y se pueden grabar con ácido hidrofluorhídrico. ¿Qué características tiene el disilicato de litio? Tiene un excelente nivel estético, esta es su característica principal, tiene alta resistencia de 400 megapascales, podemos realizar restauraciones mínimamente invasivas porque los espesores que manejamos son de 1 milímetro, la cementación es adhesiva ya que es una cerámica grabable y puede ser también autoadhesiva dependiendo de la indicación. Y voy a aclarar este último punto que es importante. La cementación autoadhesiva es exclusiva para el caso de la corona. Y si vemos que ese muñón tiene una altura gingivoclusal adecuada, como para retener a la restauración, se puede usar un cementado autoadhesivo. De lo contrario, si vemos que el muñón es muy corto, tendremos que recurrir a la cementación adhesiva, porque si no vamos a correr el riesgo de que esa restauración se descemente. Las marcas comerciales de esta cerámica es Empress 2, Imaspress e Imascad. Estas cerámicas las mencioné al comienzo del teórico porque es una evolución que ha tenido el material. Y de la línea de Vita tenemos a Suprinity y Rosetta. Dentro de la familia de los disilicatos, una de las marcas que más se utiliza es la del sistema IMAX, en sus dos presentaciones, Imaspress e Imascad, es decir, una viene para inyectar, que es Imaspress, y la otra, que es Imascad, es para fresar mediante la tecnología CAD/CAM. Como pueden ver, la composición para ambos es prácticamente la misma. El componente principal es el dióxido de silicio y componentes adicionales. La concentración adecuada de estos componentes va a permitir la formación de los cristales de disilicato por enucleación al sinterizarse. La resistencia es muy similar, de 400 megapascales para Imaspress y ligeramente inferior para Imascad, que se presenta en bloques de color violeta. Es un estado presinterizado, es decir que es más blando, para poder ser fresado con facilidad y no desgastar tanto el instrumental de la fresadora. Como ven allí, ahí dice que la resistencia es de 130 y 150 megapascales. ¿Sí? Esa es en la forma de metasilicato. Este bloque se va a fresar y se va a obtener la restauración. Posteriormente esa restauración se llevará a un horno para sinterizar y así es como se alcanza su resistencia final. Esta cerámica nos da la posibilidad de resolver diferentes situaciones, porque se presenta en diferentes grados de translucidez o opacidad, desde lo más translúcido, que son las pastillas HT, a lo más opaco, que son las pastillas HO. Las pastillas se seleccionan en función del color del sustrato. Por ejemplo, si el sustrato está correcto en su color, podríamos utilizar la pastilla HT, porque esto permite que se trasluzca el color subyacente que está correcto. Y entonces la restauración adquiere el color del sustrato. Eso se denomina efecto camaleónico. Pero a medida que ese sustrato se va oscureciendo, se debe usar pastillas que tengan menor translucidez. Y para aquellos casos en que el color esté alterado totalmente, por ejemplo, si fuera un muñón metálico, se utiliza una pastilla de alta opacidad para enmascarar completamente ese color oscuro. Y luego se lo va a estratificar con la cerámica feldespática Imaxera. Acá hay algunos ejemplos, como pueden ver, el primer caso son coronas confeccionadas con núcleos de alta opacidad, porque había muñones metálicos que luego se estratificaron. El segundo caso, los 2/3 de la corona se hicieron con una pastilla de opacidad media, pero en sus bordes incisales se hizo una técnica de curpad, o sea que se reviste con cerámica feldespática en esa zona. Y el caso del molar es una corona monolítica
confeccionada con pastillas de baja translucidez y maquillada a nivel de los surcos. El maquillaje es un recurso que se utiliza para mejorar la estética, para darle naturalidad a la restauración. Se hace con tintes, es algo superficial. Vuelvo a repetir este paso que es importante recordarles. Si se les presenta un caso como el de la foto, un muñón normocoloreado o con coloración correcta, lo que se hace es tomar el color de ese sustrato y además tomar o seleccionar el color de las piezas vecinas u homólogas, que es el color, que sería el color final de la restauración. Y para aquellos casos donde la restauración tiene una translucidez importante, se debe primero probar los cementos, porque ellos también influyen en el color final de la restauración, dependiendo del grado de translucidez de la cerámica. Ahora, en caso de que el muñón fuera metálico, como va a ser opaco, no es necesario tomar el color del sustrato, simplemente se le pide al laboratorio que utilice una cerámica de alta opacidad y luego la estratifique. En este caso, solo interesa el color final de la restauración. Bueno, estas son las indicaciones del disilicato de litio. Se pueden realizar carillas oclusales, onlays, inlays, endocrowns, coronas totales y puentes para la región anterior. Esto es un dato importante, es hasta premolares, o sea que está contraindicado realizar prótesis fijas en el sector posterior con disilicato de litio. Las cerámicas reforzadas con alúmina tienen óxido de alumina que le aporta mayor resistencia, pero también aumenta su opacidad. Por ende, se utiliza como núcleo resistente, es un núcleo de alúmina infiltrado con vidrio y luego se lo reviste con cerámica feldespática. Estas son las conocidísimas Sinceram, que había tres tipos: alúmina, spinel y zirconia, cada una de ellas con sus características e indicaciones. Esta restauración nos ha dado excelentes resultados y se utilizaron por muchísimo tiempo, pero actualmente se han discontinuado, y la razón es porque la técnica de laboratorio es muy compleja, demanda muchísimas horas hacer una restauración de este tipo, cuando hoy en día contamos con una tecnología que nos permite hacer restauraciones en pocos minutos. Por eso el zirconio vino de alguna forma a desplazar este material, porque tiene características similares, como por ejemplo la resistencia. Pasamos ahora a hablar de las cerámicas zirconiosas. En esta cerámica nos vamos a detener a hablar en más detalle, porque es una cerámica que se ha perfeccionado mucho, ha evolucionado y nos ha dado excelentes resultados. Vamos a hablar un poco sobre su composición, su comportamiento, vamos a ver también los diferentes tipos de zirconio que han surgido. Si bien el zirconio es un metal, en odontología lo que se utiliza es el óxido de zirconio, o también se le denomina zirconia. El óxido de zirconio es un sólido cristalino de color blanco que se obtiene en forma de polvo para su posterior sinterización. Debido a sus propiedades físicas y químicas, se lo considera un material cerámico. Posee una estructura totalmente cristalina luego de sinterizado y su presentación comercial es solamente en bloques o en discos. Así es como se encuentra en la naturaleza, formando parte de este mineral que se llama badelellita, en forma de óxido de zirconio. De ahí se obtiene un polvo blanco que se industrializa y se produce la zirconia, en formato de bloques o discos, que pueden estar parcial o totalmente sinterizados. Los más utilizados son los presinterizados. Se denominan zirconio en estado blanco porque tiene un aspecto y consistencia tizosa con porosidad de un 50%. Esto tiene sus ventajas y desventajas. Como ventajas es que al estar presinterizado no tiene su resistencia total y por consiguiente es más fácil de fresar, causa menos desgaste de las fresas y de la maquinaria. Y como desventaja es que justamente deben ser sinterizados durante 6 horas posteriormente al fresado.
para eliminar la porosidad. Durante esa sinterización va a experimentar una contracción lineal de un 20%. Esto igual no es un problema porque el software compensa esa contracción tallándole un 20% más grande. También están los bloques totalmente sinterizados, es decir, que ya tiene sus resistencias mecánicas y físicas finales, por lo que no es fácil de tallar, es como que son muy duros, e implica obviamente un mayor desgaste del instrumental y el riesgo también de generar microfisuras. Una vez fresados los bloques o discos, se obtiene la restauración, que pueden ser un núcleo para revestir o una estructura monolítica. El zirconio convencional es óxido de zirconio tetragonal 97% parcialmente estabilizado con óxido de itrio, al 3%. Su manera de abreviarlo en la literatura aparece así, 3ITZB. Este zirconio tiene estas características. Tiene alta resistencia a la fractura de 1200 megapascales, elevada dureza. Para tallar el zirconio hay que utilizar piedras específicas, justamente por su elevada dureza, ¿no? También tiene elevada temperatura de sinterización de 1500 grados y buena resistencia a la corrosión. La alta resistencia a la fractura se debe a un fenómeno que se denomina transformación de fase, endurecimiento por transformación de fase. A continuación les voy a pasar a explicar, pero primero entonces les voy a explicar cómo son sus propiedades mineralógicas para que puedan entenderlo. Como les decía, con respecto a sus propiedades mineralógicas, el óxido de zirconio presenta un enlace químico oxídico de carácter iónico entre el metal zirconio y el oxígeno. Debido al elevado estado de oxidación, el material no se comporta como un metal, sino como una cerámica, es decir, una oxidocerámica, que es un grupo de sustancias inorgánicas no metálicas con estructuras policristalinas de granos finos. Por eso se denominan cerámicas policristalinas. El retículo cristalino se caracteriza por polimorfismo y se presenta en tres formas cristalográficas con diferentes parámetros dimensionales, geométricos reversibles. En función de la temperatura, eso se denomina polimorfismo. A temperatura ambiente, el mineral está en fase monoclinal, estable. Al aumentar la temperatura, el retículo se convierte inicialmente a tetragonal, a temperaturas cercanas a 1173 grados, y luego a cúbico, alrededor de los 2370 grados Celsius. Y ya después se funde a unos 2690. Las transformaciones son reversibles, es decir, que al enfriarse vuelve a la fase monoclínica, y en el pasaje de tetragonal a monoclínico se produce una expansión del 4%. Esa expansión al enfriarse genera tensiones en el material y eso produce microfisuras que disminuyen la resistencia. Para evitar este inconveniente se le agregan pequeñas cantidades de sustancias que se denomina dopaje. Esas sustancias, como por ejemplo el óxido de magnesio, óxido de calcio, óxido de itrio, óxido de cerio. Y el más utilizado es el óxido de itrio, en concentraciones de 3%. El objetivo de este agregado es estabilizar la fase tetragonal a temperatura ambiente, para que el material no se expanda al enfriarse. El endurecimiento por transformación de fase es un fenómeno que ocurre en la estructura del material porque tiene el potencial de que en caso de que se origine una fisura, el propio material evita que ella se propague, justamente por ese mecanismo que hace que el estímulo de la fisura transforma la fase tetragonal
a monoclínica. Y esta fase tiene un mayor volumen, por lo que ese aumento volumétrico hace que la fisura se cierre y se detenga su propagación. Y de ahí la gran resistencia que tiene el material. Si bien este mecanismo le brinda resistencia, lo que se vio es que una vez producida esa transformación a monoclínico, ocurre otro fenómeno que va en detrimento de sus propiedades, y que es lo que se denomina o se conoce como degradación a bajas temperaturas, o LTD. ¿Y qué sucede? Una vez que, dada la transformación de tetragonal a monoclínico, comienza un proceso gradual, lento, donde el agua de la saliva comienza a penetrar entre las partículas, haciendo que éstas se desprendan de la superficie. Esto se evidencia con una mayor rugosidad del material y se debe a que al aumento del volumen de esas partículas se separan y se produce esa disgregación del material. ¿Qué implicancia clínica tiene esto? Que ante un estímulo como puede ser, por ejemplo, el fresado del circonio, para cuando hacemos un ajuste de la oclusión, por ejemplo, puede provocar o inducir a la transformación de fases y dar origen a este fenómeno de degradación a baja temperatura, produciendo entonces con el tiempo la pérdida de la resistencia del material. Lo que se recomienda es que si se desgasta la oclusión, la restauración debería ser enviada al laboratorio nuevamente para que la glasee y así proteger esa zona que había quedado expuesta al medio bucal y a la saliva, ¿no? Esto es válido para las restauraciones de circonia monolítica, porque si es por ejemplo una columna estratificada, este fenómeno no ocurre, porque superficialmente lo que hay es cerámica feldespática. La circonia convencional, dada su elevada resistencia, se la utiliza para prótesis fija y restauraciones unitarias en zonas de alto compromiso mecánico. Por eso son ideales para el sector posterior. Habíamos dicho que esta cerámica tenía la característica de ser opaca. Entonces, por esa razón, el uso principal que se le da es como subestructura o núcleo para revestir con una cerámica feldespática. Ese es el uso principal, pero también se lo podría utilizar de manera monolítica, si es una zona que no sea muy visible, y tendría que estar maquillada, porque esta es una cerámica altamente opaca. Luego de hablar de las características del circonio convencional, vamos a hablar de las nuevas generaciones. Y ya vamos por la tercera generación. ¿A qué se debe esta gran evolución? Por un lado decíamos que el circonio, si bien era muy resistente, era opaco. Así que para usarlo en sector estético había que estratificarlo, pero eso tenía el inconveniente de que podía fracturarse la cerámica de recubrimiento por falla cohesiva o chipping. Entonces se buscó la manera de poder usar el circonio de manera monolítica, pero eso era posible solo si se lograba hacerlo más translúcido. Así que se trabajó en ello y se desarrollaron nuevas generaciones de circonio, las cuales tienen la gran ventaja de ser más estéticas, pero como vamos a ver, tienen el inconveniente de que son menos resistentes. Hay bastante bibliografía al respecto. Este es un artículo que pueden leer que les explica de manera clara las diferencias entre las diferentes generaciones. Se utilizan diferentes estrategias para obtener circonio translúcido. Una de ellas es disminuir la cantidad de alúmina porque esta aumenta la opacidad. Otra estrategia para sintetizar circonio de alta translucidez es aumentar la concentración de itrio a 4 o 5 mol. Esto conlleva a una mayor formación de la fase cúbica, mayor a 25%, entre 25 y 50, con grandes granos, o sea, el tamaño del cristal es más grande, que a diferencia de los cristales tetragonales, que son anisótropos, los cúbicos son isotrópicos, lo que disminuye la dispersión de la luz. La temperatura de fusión también aumenta la translucidez,
porque disminuye la porosidad y aumenta la densidad. La porosidad es dispersante de la luz, por eso al reducirla, el material es más translúcido. Lo que es importante es tener claro que si bien este circonio de última generación, que se conocen como totalmente estabilizados, son más translúcidos y estéticas, sus propiedades mecánicas disminuyen. Es una cerámica menos resistente. Si la tuviéramos que ubicar, la pondríamos en el medio entre la circonia convencional y el disilicato. La flecha superior ubica los materiales en función de su translucidez y la inferior de acuerdo a su resistencia. Es decir, que el disilicato continúa siendo el más estético y la cerámica convencional continúa siendo la más resistente. Este es un ejemplo de una marca de circonio, Ceramil, donde se pueden ver los circonios más resistentes y opacos, Ceramil ZI, que alcanzan valores de resistencia de 1200 megapascales. Y para los más translúcidos, Ceramil Solid FX, una resistencia de 700 megapascales. De todos modos, estos valores van a variar de acuerdo a la marca de la cerámica, pero se mantienen bastante constantes. Recuerdan que yo les comentaba hoy que uno de los inconvenientes que tenía la circonia convencional era que experimentaba el fenómeno de envejecimiento o LTD. En este estudio, por ejemplo, se investigó cómo afecta este fenómeno a la circonia translúcida y se comparó. Entonces se estudiaron tres tipos de circonio. El Z3OP es la opaca, Z3 de translucidez media y Z5 de alta translucidez. Y lo que se concluyó es que si bien la circonia opaca es la más resistente, es la que experimenta el LTD en mayor medida. Y esto se debe a la fase tetragonal que se transforma a monoclínica. Y esta es la fase la que conlleva, digamos, al fenómeno de degradación. El grupo que se mostró con mayor resistencia, es decir, el que fue menos afectado, digamos, por el LTD, fue la de la circonia translúcida. Y esto se debe a que tiene una mayor cantidad de fase cúbica, que es la más estable, y por lo tanto no se transforma monoclínica. De todos modos, más estudios se requieren para poder determinar con exactitud, digamos, en el futuro se contará con estudios de tipo metaanálisis, donde se pueda tener una mayor certeza de cómo afecta este fenómeno a la circonia. Estas son algunas de las marcas comerciales del circonio más conocidas. El circonio es solamente presentado en bloques o en discos. Hay discos que ya vienen multicromáticos. Estos son para utilizarlos en restauraciones monolíticas y evita la necesidad de recurrir al revestido con cerámica feldespática, que como ya les había comentado anteriormente, tenía el problema de que se fracturaba. Y con la técnica monolítica se disminuye este problema. Las cerámicas híbridas ya hace tiempo que entraron en el mercado, hará unos 6 o 7 años. Están constituidas por una matriz de cerámica feldespática, tiene un 86%, y es infiltrada con una matriz polimérica en estado líquido, que representa un 14%. Lo más destacado de esta cerámica es su módulo elástico, que resulta ser menor que en una cerámica, por lo que tiene una capacidad de carga 4 veces mayor debido a la matriz polimérica. Por eso son ideales para el sector posterior. Se puede realizar coronas, onlays e inlays. Si bien se puede realizar también carillas, este no sería el material de primera elección porque el disilicato es mucho más estético. Y también algo importante es que este material está contraindicado en prótesis fija. Esta es la primera cerámica híbrida que surge en el mercado, se llama Vita Dynamic, se presenta en bloques para fresar por CAD/CAM y allí pueden ver su conformación, cómo se interdigitan ambas matrices, la matriz cerámica con la matriz polimérica. Estas son sus características. Tiene una resistencia de 160 megapascales, que se considera media, por eso es que no se indica para prótesis fija. Su mejor característica es el módulo elástico de 30 gigapascales, muy similar a la estructura dental. Tiene excelente capacidad de carga porque absorbe las fuerzas.
Una elaboración rápida y económica. Tiene patrón de desgaste similar al esmalte, por eso se dice que tiene excelentes propiedades de fresado. La fijación es adhesiva por ser una cerámica gravable y también autoadhesiva para el caso de las coronas. Este material no se destaca por la estética, pero es ideal para restauraciones individuales en el sector posterior. No todas las cerámicas tienen el mismo comportamiento frente al ácido fluorhídrico. La fijación adhesiva es posible cuando la cerámica es capaz de reaccionar con el ácido fluorhídrico. Se genera una rugosidad, microirregularidades, que si a eso le sumamos una interacción química a través de la silanización, se consolida una unidad estructural. Además, este mecanismo permite un refuerzo intrínseco de la estructura cerámica al disminuir considerablemente sus defectos de superficie. Y podemos agruparlas en dos grupos. Por un lado, las cerámicas gravables, que son las que tienen matriz vítrea, que es justamente la fase gravable. Estas son las vitrocerámicas, las feldespáticas y también las híbridas. Con el ácido fluorhídrico se logra un patrón de grabado similar al que se logra con el ácido fosfórico aplicado sobre el esmalte. Aparece como un aspecto coralino, característica de la cerámica grabada. Se utilizan técnicas adhesivas y cementos resinosos. Y como les decía hoy, esta adhesión de la cerámica a la estructura dental le brinda una resistencia adicional a la misma. Por otro lado, están las cerámicas no gravables, que son aquellas que no tienen fase vítrea, como por ejemplo las aluminosas y las zirconiosas. Por eso el ácido no las puede gravar. Y por eso se utilizan cementos convencionales, como por ejemplo el ionómero o cementos resinosos de autogravantes. Y como estas cerámicas son resistentes de por sí, la adhesión a la estructura dental no sería necesaria, pero en ciertos casos clínicos, si se requiere una mayor retención, sí se puede recurrir al cementado adhesivo con este tipo de cerámicas. Con respecto a este tema, encontré dos artículos muy interesantes. Uno de ellos habla de cómo afecta el ácido fluorhídrico la microestructura superficial tridimensionalmente de los materiales cerámicos gravables y explica cómo es la metodología por la cual se llega a medir la profundidad de grabado. Y por otro lado, otro artículo que es de la JADA, que habla del cementado de todas las restauraciones cerámicas. Así que basándome en estos dos artículos, voy a desarrollar a continuación lo que serían los protocolos de cementado para los diferentes materiales cerámicos. Para las cerámicas gravables se requiere seguir un protocolo de manera meticulosa. Es una etapa fundamental porque la vida útil de esa restauración depende en gran medida de cómo se haya realizado el cementado. De cómo se haya realizado y de las condiciones en las que se cementó. Porque, por ejemplo, el aislamiento absoluto con goma dique es crucial para el éxito. Estos son los 4 eslabones que constituyen el proceso del cementado adhesivo. La aplicación del ácido fluorhídrico, la silanización, la aplicación del bonding y, por último, el cementado. Es indispensable el grabado con ácido fluorhídrico. Es preferible que este paso lo realicen ustedes porque así tienen la certeza de que fue bien realizado. El ácido fluorhídrico, dependiendo del tipo de cerámica, será aplicado en determinados tiempos y concentraciones. Las concentraciones vienen al 4, al 4,5, 5, 9 y 10%. Nosotros somos los que debemos indicarle al laboratorio en qué cerámica queremos que realice la restauración, por lo que cuando nos llegue el trabajo del laboratorio ya sabemos en qué concentración y tiempo debemos aplicar el ácido. Si es cerámica feldespática, se aplica 1 minuto con la concentración al 9%. Para el disilicato, Ivocler recomienda la concentración al 4% durante 20 segundos. Y para la cerámica híbrida se utiliza la concentración al 5% durante 1 minuto. Luego de grabar van a quedar residuos precipitados de hexafluorosilicato que quedan depositados en la superficie. Estos son los subproductos de la reacción con el ácido.
Para retirar estos residuos se puede aplicar el ácido fosfórico o un chorro de agua y aire de manera conjunta, es decir, para que salga presión y así puede arrastrar o remover esos precipitados. Sería un lavado profuso durante 30 segundos. Luego debemos secar muy bien y tenemos que observar que la superficie de la cerámica grabada adquiera un aspecto coralino que se debe a las microirregularidades que produjo el ácido al disolver la matriz vítrea. Pasamos ahora a la aplicación del silano. Este le va a aportar el componente químico a la unión adhesiva. Los silanos contienen, entre otros componentes, moléculas bifuncionales. En uno de sus extremos posee un grupo silano que reacciona con el sílice de la cerámica y en el otro extremo un metacrilato con grupos vinílicos, con capacidad de copolimerizar con los dimetacrilatos de la matriz del cemento. Hay autores que proponen realizar un tratamiento térmico del silano para mejorar la adhesión sobre la superficie silanizada. Esto se puede hacer con un secador de cabellos o también simplemente se puede utilizar el aire de la jeringa triple durante 1 a 3 minutos. Los silanos se pueden presentar como soluciones monofásicas prehidrolizadas que vienen en un solo frasco. En general con el tiempo pierden eficacia y es menos reactivo. También puede venir en 2 frascos que al ser mezclados van a iniciar la reacción de hidrólisis. Ellos tienen la ventaja de que son mejores las condiciones de almacenamiento, lo que hace que tengan una vida útil más prolongada. Una vez aplicado el silano hay que secar muy bien para eliminar los solventes, ya que estos pueden interferir con la adhesión. Una vez aplicado el silano, debemos aplicar el adhesivo que se debe aplicar en una fina capa y ser fotopolimerizado. Algo importante es utilizar el adhesivo que recomienda el fabricante, compatible con el cemento que vamos a utilizar. No es conveniente mezclar diferentes marcas comerciales, porque la acidez del adhesivo puede inhibir la polimerización del cemento. Si bien hay adhesivos que contienen silano y el fabricante dice que ese adhesivo sustituye la aplicación del silano y no habría necesidad de aplicarlo aparte, o sea, de comprarlo para aplicarlo aparte, los estudios demuestran que es recomendable la aplicación del silano previo al cementado del disilicato. Es decir, que esos adhesivos que contienen silano no sustituyen la aplicación del silano. Luego del silano decíamos que aplicábamos el adhesivo y luego el cemento. Pero si el cemento tiene características de alta fluidez, es decir, que es de alta tixotropía, podemos aplicarlo directamente sin previa colocación del adhesivo. El tipo de cemento que utilicemos dependerá del espesor y grado de opacidad de la restauración, pudiendo utilizar un cemento resinoso dual o de fotocurado o de autocurado. Les recomiendo aplicar una cantidad suficiente de cemento para que cuando lleven a posición la restauración, el cemento pueda fluir y sellar bien la interfase, porque un mal sellado podría provocar sensibilidad posoperatoria. Y también otra cosa importante es llevar rápidamente la restauración a posición, para que la fluidez del cemento sea máxima y su espesor sea el mínimo posible. De esta manera nos aseguramos de que la restauración llegue bien a posición y que a su vez la oclusión no quede alta. Previo a la fotopolimerización se debe retirar muy bien los excesos de las áreas por debajo de los puntos de contacto. Para ello vamos a utilizar el hilo dental. Y luego podemos fotopolimerizar durante 3 segundos para retirarlo de las caras libres. Una vez retirado podemos hacer la fotopolimerización completa durante 1 minuto por cada cara del diente. El curado insuficiente del cemento puede dar origen a sensibilidad posoperatoria. Por eso es fundamental tomarse el tiempo necesario y además contar con una lámpara de fotocurado que tenga la irradiancia adecuada. Para las cerámicas no gravables como el circonio u óxido de alúmina, el tratamiento de la superficie que siempre se debe realizar independientemente del cemento que vayamos a utilizar es el arenado.
Hay que pedir al laboratorio que lo arene y el cemento que vayamos a utilizar va a depender de cómo se presente el muñón, porque habíamos dicho que las restauraciones que hacíamos con circonia son coronas. Entonces, dependiendo de la altura o conicidad del muñón, debemos usar uno u otro cemento. Si el muñón es favorable, es decir, que brinda una buena traba a la corona, entonces podríamos utilizar un cemento convencional, como el ionómero, el híbrido, o también eventualmente un cemento autocondicionante. ¿Por qué? Porque el autocondicionante tiene unos valores de adhesión muy similar al cemento de ionómero. Ahora, si vamos a utilizar un cemento autoacondicionante, deberíamos utilizar un primer para circonio independientemente de que el cemento contenga o no la molécula MDP. Puede darse también la situación de que el muñón es desfavorable en cuanto a su altura o es demasiado cónico, que ofrezca poca estabilidad a la corona. Entonces, precisamos de un sistema adhesivo que colabore con la retención de la corona. Para esto podemos utilizar un protocolo que combina el uso de un primer y un cemento resinoso dual. Si vamos a realizar el cementado con cemento resinoso, el protocolo sería primero el arenado, que ya lo habíamos visto, que lo realizaba el laboratorio, luego la aplicación de un primer. Este no es cualquier primer, es un primer específico para el circonio. En el mercado encontramos el Z-Prime de Visco y el Monobond de Ivoclar. Ambos tienen el 10-MDP, que es un promotor de adhesión a metal. Les recuerdo que el circonio es un metal. El Monobond es un silano, pero actúa como primer para la circonia. Una vez aplicado, lo dejamos actuar durante 3 minutos. Pero hay un paso previo a la aplicación del primer en caso de que la restauración se haya contaminado con saliva cuando la probamos en boca. Hay que limpiarla previamente a la aplicación del primer. Y para esto se utilizan unos productos específicos que en el mercado se venden. Se pueden encontrar el Ivoclean y el Circlean, que son indispensables para la limpieza de la circonia contaminada con saliva. Una vez aplicado, se debe lavar y secar la superficie. En caso de que la restauración no haya tomado contacto con la saliva, no sería necesario aplicarlo. Una vez entonces que aplicamos el primer, pasamos a realizar el cementado. Y lo vamos a realizar con un cemento resinoso dual, como por ejemplo puede ser el Duolink, el Variolink. Podríamos también utilizar un cemento autoacondicionante, como habíamos mencionado anteriormente, pero es mejor realizarlo con un cemento dual. Estos son los dos productos que recién les mencionaba, que son indispensables para la limpieza de la circonia. Va aplicado previo al primer y se utiliza cuando el circonio entra en contacto con la saliva porque se forma una película que impide que el primer reaccione con la circonia. Para ir terminando les dejo este cuadro que les puede ayudar a tener una idea más clara de las opciones de los materiales de acuerdo al tipo de restauración que vayamos a realizar. Por ejemplo, si es una incrustación, el material de elección es la vitrocerámica y dentro de ellos el disilicato. Si las fuerzas fueran leves, podríamos utilizar las cerámicas feldespáticas. Y si son más intensas, podríamos recurrir a las cerámicas híbridas, que es una buena opción. Para carillas podríamos utilizar feldespáticas o vitrocerámicas por su alta estética y además porque nos dan la posibilidad de grabarlas y adherirlas. Para coronas en sector anterior, dependiendo del color del sustrato, si es claro, o sea, si está correcto en su color, podemos usar vitrocerámicas de alta translucidez, también feldespáticas y zirconiosas de alta translucidez. Si el sustrato está oscuro en su color, hay que ocultarlo. Para eso vamos a utilizar núcleos que pueden ser vitrocerámicos de alta opacidad, de alúmina o circonio revestido con cerámica feldespática.
Para coronas en sector posterior, dependiendo de las fuerzas y también del requerimiento estético, podremos usar vitrocerámicas monolíticas, si las fuerzas son moderadas. Para fuerzas intensas, la cerámica circoniosa monolítica y maquillada. Y también otra opción es la cerámica híbrida. Para ir terminando con el tema de hoy, dejarles unas consideraciones que me parecen importantes. Para lograr éxito en nuestras restauraciones se requiere del conocimiento profundo y actualizado de estos materiales, ya que están siendo continuamente investigados y nuevos productos están siendo lanzados al mercado permanentemente. Debemos tener presentes sus limitaciones, lo que implica conocer, por sobre todo respetar, las indicaciones del fabricante para cada material. También es fundamental contar con un ceramista que tenga amplia experiencia con las cerámicas que trabaja. Obviamente que de nuestra parte debemos tener idea de las técnicas que él emplea para poder en conjunto lograr el mejor resultado. Así que bueno, esto es todo por hoy. A continuación los dejo con la bibliografía y muchas gracias por su atención.